Bienvenidos a Punto Podcast. Pepe Torre les saluda. Oigan, nos encontramos en la era digital, en este Golden Opportunity, donde tenemos acceso a hacer negocio no solamente en nuestra localidad, en nuestra ciudad, sino en el caso de México, en toda la República, pero también en otras partes del mundo. Y si nosotros, por ejemplo, que es mi caso, yo en junio voy a cumplir 60 años, quiero seguir teniendo negocios, pues debo estar actualizado. Sí, debo de estar al día con lo que está sucediendo, así que les voy a compartir 6 esenciales que yo utilizo para mantenerme creciendo profesionalmente y que me han servido y me dan muy buen resultado. Y el primerito sería precisamente mantenerme actualizado, aprovechar todos los avances disponibles que tenemos prácticamente a la mano, ¿sí? Tanto en plataformas, tanto en aplicaciones, tanto en software. Y fíjense, tanto en las personas que amablemente nos están enseñando lo que ellos han aprendido y cómo lo están haciendo. Yo estoy impresionado realmente viendo a la nueva generación de emprendedores, que no es como a mí me tocó cuando empecé a emprender hace 35 años ya. Yo empecé en 1990, y que es gente que está compartiendo su know-how abiertamente, está compartiendo dónde la han regado, dónde la han embarrado, cuando aciertan, cuando desaciertan. Inclusive hay una chavita ahí que un día aparentemente cometió un error con el tema de gestión humana y se le dejaron ir encima. ¿Me explico? Inclusive medios muy importantes hablaban mal de ella y ni siquiera la conocen. Nada más se fueron con el boom de la cagó y entonces vamos a hacerlo grande. Pero es una muestra impresionante de cómo lo está haciendo bien y nos cuentan todo. Los chavos nos están poniendo el ejemplo de qué es lo que debemos de hacer todos para que esto crezca y para que esto evolucione. Entonces hay que mantenernos muy actualizados todo el tiempo. Segundo, y esto es clave, si ustedes quieren participar en este mundo digital, pues tenemos que ser autodidactas, ¿sí? Tener una ferviente intención por seguir aprendiendo, porque pues ahí están las plataformas, ahí está la gente, ahí están los canales que están en cortesía. No son gratis, son en cortesía porque la gente que amablemente hace este contenido tiene un costo para ellos, y también a ti que tú lo vas a consumir también tiene un costo para ti, no es gratis, ¿sí? Pero tenemos que tener desarrollada la habilidad dura de ser autodidactas, de autoenseñarnos. Porque si no, pues hay, por mucho contenido que tengas guardado y por mucho contenido que tengas alojado en tu computadora, si no haces el esfuerzo por ir a aprenderlo, si no lo pones en práctica, pues no te va a servir de mucho. Hay que ser autodidactas. Y tercero, y esta es clave, y a mí me costó muchísimo tiempo entenderlo y comprenderlo. Yo realmente empecé a leer hasta los 26 años y medio. Ya cuando había empezado con el negocio ya tenía año y medio y no estaba funcionando bien, hasta que un amigo me dijo: Pepe, pues no estás leyendo. Ciertamente tú dominas todas estas disciplinas, ciertamente te sale muy bien todo esto, pero lo administrativo, lo técnico, la gestión humana, el manejo de tu almacén te está rebasando. Hay muchas cosas que te están rebasando y es porque no estás leyendo. Hoy día tenemos un acceso a un montón de libros donde gente nos ha contado también cómo lo resuelve, nos han contado cómo han escrito sus culturas y cómo han atinado y otros no han atinado, ¿sí? Pero también fíjense, leer es un deber, porque yo estoy convencido de que cuando nosotros leemos le permitimos al cerebro que cumpla su primer función, y que no es pensar, La primera función desde mi perspectiva del cerebro cuando leemos es imaginarse cosas. Detonamos la imaginación. Cuando ustedes leen biblioteca, cuando ustedes leen árbol, cuando ustedes leen laboratorio, cuando ustedes leen estudio, su cerebro se tiene que imaginar esa figura. ¿Me explico? Y entonces es ahí cuando ustedes empiezan a ser muy creativos. Cuando tú empiezas a leer, vas a tener no solamente fluidez de palabras, vas a escribir mejor, pero también vas a tener muchas ideas para responder, para resolver y para reflexionar. Acuérdense que yo se los he dicho, cuando contrato a una persona le pregunto: ¿tú lees? Y si me dice que no es tanto la lectura, me la pienso 2 veces. Porque una persona que no lee no le va a aportar ningún valor a la organización. Siempre va a estar, sí, como dijo él, sí, como dijo el otro. No va a fluir, ¿me explico? Entonces leer es un deber. 4, sirvan su sopa. Propongan lo que a ustedes les resuena, propongan lo que a ustedes les ha funcionado, propongan sus experiencias, que es lo que los hace irrefutables, ¿de acuerdo? Y yo creo que esa es la mejor manera de contribuir con calidad humana. ¿Que tu sopa le va a gustar a todo el mundo? No, le va a gustar a algunos sí,
Que tu sopa le va a desagradar a muchos, también es posible. Que a tu sopa a muchos les va a ser indiferente, totalmente. Pero tus ideas van a funcionar más cuando las pones en el terreno de juego. Que no lo hacemos porque luego tenemos miedo de fallar, o tenemos miedo de equivocarnos, o tenemos miedo de cagarla. Ponle lo que tú quieras. Pero te voy a decir cuál es el error más grande y cuál es el peor contenido que nosotros tenemos. Ese que dejamos en el cajón, o ese que dejamos en el escritorio y no nos atrevemos a ponerlo porque va a ser criticado. Dígalo como lo digas y hágalo como lo hagas, va a haber alguien que no le gusta. O va a haber alguien que le incomoda. O va a haber alguien que se siente ofendido. O pues ese es rollo de ellos. Pero va a haber mucha gente que le sirve. Va a haber mucha gente que te lo va a agradecer. Va a haber mucha gente a la que va a salir de un problema. O va a haber mucha gente a la que tú le respondiste una pregunta crucial, ¿ok? O le ayudaste a reflexionar. Pues ponlo y dale la oportunidad de que tu contenido, de que tu sopa se gane su lugar, ¿de acuerdo? Independientemente de a quién sí y a quién no le gusta, ¿ok? Háganse cargo de otros. Esta es la vía ideal y la que te va a asegurar crecimiento, pero también en algún momento del ejercicio te va a ayudar a trascender. Porque fíjense, cuando ustedes se hacen cargo de personas, las auspician para ser ustedes sus mentores, ojo, y el mentor no cobra. El mentor está contribuyendo otra vez con calidad humana. Eso es una manera de decirle al planeta, oye, gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Empieza a enseñarle, empieza a compartir, empieza a desarrollar las personas, y las personas van a llegar a un punto en el que te van a empezar a hacer las preguntas difíciles. Esas en las que tú ya no sabes cómo contestarlas porque no tienes el conocimiento. Y es ahí donde tú creces, porque tienes que ir a buscarlo, o tienes que consultar a otros mentores, o tienes que consultar a otros especialistas de la materia para ayudar a esa persona de la que tú te estás haciendo cargo. ¿Ok? Hacerse cargo de otros es una super misión, y además que ustedes se van a sentir muy bien, porque cuando ven que esa persona resolvió, cuando ven que esa persona creció y se desarrolló, ustedes tuvieron mucho que ver en ello. Y finalmente, hagan una tribu, integren una comunidad de personas que estén alineadas con tu mismo sistema de valores y creencias, con tus principios, y que comparten criterios, porque eso es lo que va a ayudarte a que, 1, te estés subiendo la barra, 2, a que mantengas el entusiasmo, 3, a que siempre estés bien animado, ¿de acuerdo? 4, a lo que el crecimiento sea divertido, ¿de acuerdo? Porque entre sí se van a retar, entre sí se van a compartir, entre sí se van a cuestionar, siempre con una línea de respeto impresionante. Por eso es muy importante armar una tribu, equipo, comunidad, llámenlo como ustedes quieran. Pero estar con este grupo de personas afines a lo que a ti te resuena, afines a lo que te hace sentir bien, y que de alguna o de alguna otra forma te ayudan a crecer y te ayudan a subirte la barra para que vayas al siguiente nivel. Así que esa es una de las 6 estrategias que yo utilizo para mantenerme en crecimiento, y más si quiero mantenerme haciendo negocios. Yo ya casi voy a cumplir 60 años y la mayoría de mis clientes están en un rango de entre los 25 y los 38 años. Tengo que comprender su idioma, tengo que comprender su manera de comunicarse, su lenguaje, las plataformas que utilizan, y moverme entre ellas para poder hacer negocios con ellos, para poder tener una relación de crecimiento y también comercial, ¿por qué no? Pero porque comprendo en el mundo en el que se están moviendo. Y como se los he dicho yo otras veces, a mí la edad no es algo que defina si sí aprendo o no aprendo, o que haya un límite en el que uno tiene que dejar de aprender. Pues uno va a dejar de aprender hasta el último día que esté vivo, si así lo decide y lo quiere. Y ahora que tenemos acceso a toda esta comunicación, a toda esta información, pues yo creo que es mucho más sencillo lograrlo. Gracias por escucharme. Si quieren dejarme algún comentario, con muchísimo gusto lo voy a leer. Si tienen alguna duda y crean que yo les puedo ayudar, háganmela aquí en los comentarios, y con mucho gusto haré todo lo necesario y lo posible para responderle. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye bye.